Lecturas y Evangelio de la Misa de hoy. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprehendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas, y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hoy el Evangelio nos lleva al lago de Tiberíades, un lugar conocido por los discípulos, un sitio de trabajo, de recuerdos, de la vida antes de Jesús. Pedro, acompañado de algunos de sus hermanos en la fe, toma una decisión sencilla: voy a pescar. Es un gesto que parece normal, casi rutinario, pero en el fondo
Encierra una búsqueda de sentido, una manera de decir, no sé qué hacer ahora. Es que, después de la muerte de Jesús, muchos de ellos quedaron desorientados. A pesar de que lo habían visto resucitado, todavía no entendían del todo qué seguía. Volver a pescar era volver a lo conocido. A veces, cuando no sabemos qué hacer con el dolor o la incertidumbre, regresamos a lo que conocemos. Pero esa noche, no pescaron nada, ni un solo pez. ¿Cuántas veces en la vida nos pasa lo mismo? Trabajamos, luchamos, intentamos y no vemos frutos. Las redes vacías de los discípulos son las mismas que a veces sentimos nosotros en el alma, vacías de esperanza, de consuelo, de respuestas. Y es ahí, al amanecer, cuando Jesús aparece. No grita, no hace un milagro espectacular, simplemente está. Desde la orilla, como un amigo que espera, les dice, ¿han pescado algo? Y les da una instrucción sencilla. Echen la red a la derecha. Ellos obedecen, y las redes se llenan. Ese momento es maravilloso, porque en la obediencia sencilla, en la escucha confiada, ocurre el milagro. Y es ahí cuando uno de ellos, el que tanto amaba a Jesús, exclama, «Es el Señor». Queridos hermanos, ¿cuántas veces Jesús se ha hecho presente en nuestras vidas de forma sencilla, callada, sin que lo reconozcamos de inmediato? A veces en una palabra de consuelo, en una llamada, en una misa tranquila, en el abrazo de un hijo, en una comida compartida. Jesús siempre está en la orilla de nuestra vida, esperando que lo reconozcamos. Y fíjense qué hermoso. Cuando llegan a la orilla, Jesús ya les tiene preparado el desayuno, pan y pescado sobre brasas. ¡Qué detalle más tierno! Jesús no les da un sermón, ni les reclama nada. Los alimenta, los acoge, los comprende. Como una madre que recibe al hijo cansado con comida caliente. Hoy, Jesús también quiere encontrarse contigo. Quiere alimentarte con su palabra, con su presencia, con su amor. Si tus redes están vacías, si sientes que no sabes por dónde seguir, recuerda, el Señor está en la orilla. Él te ve, te llama por tu nombre y te espera con el pan del alma. No estás solo, nunca lo estuviste. Amén.